Ricardo? ¿Qué nos venías diciendo? Falta de memoria. Falta de memoria. No me acuerdo absolutamente de nada de lo importante. Las estupideces me las acuerdo todas. Todas, eso me pasa a mí también, por lo general. El tema es, ¿esto es serio o no es serio? Y me parece que tendríamos que hablar con un especialista en lo que es el Alzheimer. Para vos que estás del otro lado y que de vez en cuando te olvidás el nombre de alguien y te pensás a preocupar, ahora es la hora de empezar a tener respuestas. Por eso le invitamos a Diana Cristali, una especialista en el tema de los trastornos cognitivos. Es muy trascendente y realmente el signo patognomónico, centinela, como decimos los médicos, de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria. Pero también está esto de que es un mito todo lo que se está viviendo. Se está viviendo un poco acelerado, muy preocupados y con miles de cosas. Mucha gente tiene pérdida de memoria, pero lo que sí hay que saber es que no es normal que un ser humano de ninguna edad pierda la memoria. No está bien que nosotros, maduros ya, perdamos la memoria, ni los más jóvenes, ni los niños, ni los grandes. Es decir, no es bueno acostumbrarnos a tomar que está como todo algo bien, natural. Claro. Exacto. Cada pérdida de memoria deberíamos hacer por lo menos un signo de ¿ante qué estamos? ¿Estamos ante algo normal porque estamos muy preocupados y corriendo? Claro que, por otro lado, no hay que preocupar a la población en este sentido. La pérdida de memoria ocurre por 1.500 motivos médicos y no médicos. Por ejemplo, desde un problema de diabetes, hipertensión, traumatismo de cráneo, intoxicaciones, asociaciones medicamentosas, angustia, tristeza o simplemente estar corriendo, pueden ocurrir esos eventos. El problema cuando se transforman en enfermedad es cuando esos eventos se repiten, se reiteran y el tipo de pérdida de memoria es un tipo de pérdida de memoria especial, no es cualquier pérdida de memoria. ¿El Alzheimer es propio de la vejez? No, en absoluto puede pasar en cualquier momento de la vida. No, es muy inteligente lo que vos decís, porque ojalá en la población general se preguntaran eso, ¿no? El problema del Alzheimer es que es una enfermedad que va desde los 40 años a los 90 años. Significa que una persona de 40 años o menos tranquilamente puede tener la enfermedad. ¿Siempre el Alzheimer lleva a la muerte? No siempre. O sea, lleva a la muerte en un tiempo determinado, pero depende de la edad que te tome y uno puede hablar de varianzas de la enfermedad. Pues es que el otro día estaba en el Colegio de Médicos con Jorge Mazón y Ricardo Marchetti analizando excelentes compañeros. Claro, estábamos analizando cuáles eran los temas que íbamos a abordar en esta columna de salud. Y ellos me decían, mira, particularmente en el caso del Alzheimer, no es importante solamente el mensaje para la comunidad, sino también para los médicos. Exacto, que muchas veces se nos pasa desapercibido los primeros elementos que un paciente nos presenta como para hacer un diagnóstico. Exacto. ¿Cuáles serían esos primeros elementos que los médicos clínicos o cardiólogos o quien quiera que fuera debería prestarle atención a un paciente? Mira, los primeros elementos son los mismos que debes ver vos en el consultorio minuciosamente y que los diagnosticás porque llaman mucho la atención. Es decir, siempre a la cabeza es la pérdida de memoria en un enfermo de Alzheimer, pero es un tipo de pérdida de memoria especial. Por ejemplo, es como si yo ahora te volviera a reiterar el mismo tema de qué edad toma la enfermedad y te vuelvo a contar lo mismo, o reitero partes de la conversación, o te reitero las mismas preguntas o los mismos gestos y vuelvo al tema. Es decir, es muy frecuente que la pérdida de memoria se acompañe con un olvido masivo. ¿A qué llamo olvido masivo? La persona vuelve a hablar del tema como si no se hubiera hablado. También es muy llamativo porque hay un síntoma que uno dice pérdida de memoria, pero hay otro antes que la pérdida de memoria muchas veces, que es la alteración en la toma de decisiones. Esto que parece tan simple y al médico le pasa desapercibido, es muy frecuente años antes de la enfermedad. ¿Qué sería la toma de decisiones? No hay grandes tomas de decisiones. Si vas a tomar un desvío en tu vida o si vas a mudarte, son las pequeñas decisiones también. ¿Qué color de ropa usar? ¿Para dónde ir? Te empieza a incomodar vivir, te empieza a poner nervioso andar por la calle. Hay un montón de cosas simples. El paciente se va dando cuenta de lo que no del todo. Es tal cual lo que vos decís. Empieza a sentir como una especie, para decirlo, comodidad. Claro, exacto como dice ella, es como si fuera una inseguridad. Se siente un poquito como inseguro. Inclusive, suponete, una ama de casa, empiezan a decir, la familia que empieza a preguntar, ¿y qué comes? ¿Y qué comimos? ¿Y qué te parece? ¿Y qué compro? Y decime qué cocino. Cosas que no son habituales en la persona, años antes. Y es lo que vos decís, que es muy inteligente de tu parte. La persona tiene eso,
se da cuenta que está inseguro, pero no toma la relevancia de enfermedad. De hecho, lamentablemente, la enfermedad de Alzheimer, casi el 80% de los pacientes lo cursa con un síntoma llamado pérdida del insight o pérdida anosognosia en castellano, la pérdida de darse cuenta que te estás poniendo enfermo. Ajá. Entonces, atribuye la inseguridad en cocinar a que los hijos son problemáticos. Y a que no sale a la calle sola porque los cordones están rotos y porque el intendente porque hizo esto. ¿Hay cambio del humor acompañado? Cambio del humor, irritabilidad por lo que se ve y posiblemente lo mismo que ya venían viviendo. Pero la persona no puede competir como antes ante la vida. Es muy doloroso porque la persona ante lo mismo que antes resolvía, ahora se pone perplejo. La doctora Alicia Cabanchik es una psiquiatra experta, científica de Capital Federal, que dirige el curso de gerontología en Buenos Aires, en la UBA. Ajá. Ella hizo un trabajo de investigación, te diría hace como 18 años, en el Hospital Santoyani con el doctor Mangone, de cuáles son los efectos estresantes tras lo cual se ve la enfermedad de Alzheimer. Y a la cabeza están todos los eventos de pérdidas, pérdida del empleo, pérdida de un matrimonio, pérdida de un hijo, mudanzas. Y se vio que después de un tiempo probable empieza la enfermedad. Posiblemente actúa como una concausa, como un desencadenante. Claro. Pero eso está, la tesis doctoral de la doctora es magnífica por esto, ¿no? Es como que hay varias cosas que ya están científicamente probadas. Por ejemplo, dentro de la genética hay cosas que están probadas. Para la genética hay dos tipos de enfermos de Alzheimer, o dos variables. El Alzheimer juvenil, que ya se sabe que es genético. Esta gente se enferma joven, va de padres a hijos y casi es una ley. Por otro lado está el Alzheimer del adulto, que es poligénico, o sea, la herencia no es autosómica dominante, pero vos podés tener un tío, un abuelo paterno materno y vos tener la enfermedad. Ajá. Hay que aclarar esto a la población, porque muchos dicen, no, pero mi abuelito tenía la enfermedad de Alzheimer a los 85 años, yo tengo 60, y uno queda petrificado. ¿Por qué? Porque hay una verdad en genética que lo conocés vos como médico, pero no lo conocen todos. Justamente este tipo de genética se antecede a una generación. Entonces, si se anticipa una generación y tu papá lo tuvo a los 85, hermanito, lamentablemente, a vos te va a agarrar a los 60. Más del 80% de los enfermos de Alzheimer no se dan cuenta que están enfermos. Entonces atribuyen que hablan mal a que el dentista le hizo una mala extracción y que la dentadura no le permite hablar. Y si se tropiezan con los pies frecuentemente y con ataxia, o sea, se enredan y se caen, ataxia es un término médico para designar una incoordinación, lo atribuyen a que los zapatos no son del todo nobles como ellos quisieran, o sea, no se dan cuenta que están enfermos. ¿Nunca se dan cuenta? No, hay un pequeño porcentaje de pacientes que no alcanza el 20% que sí se dan cuenta y en ellos el impacto es tremendo. Porque asistir a que vos vas perdiendo la identidad, asistir a que vos no sos el mismo de antes, es un hecho dramático para todo ser humano. Es más fácil no saber, como todo. Estás más protegido sin saber lo que te está pasando. ¿De qué manera tiene que actuar la familia cuando se entera que un miembro tiene Alzheimer? Que puede ser madre, abuelo, hijo, porque no también como comentabas, digo, exacto. ¿Cuál debe ser el papel de la familia en este caso? El papel de la familia es el rol, te diría, más importante del tratamiento. Porque si vos estás con un paciente que le empiezan a pasar cosas, que empieza a no darse cuenta que tiene que dejar de manejar el auto o que el médico le contraindica manejar, ustedes calculen que está contraindicado formalmente el manejo vehicular cuando uno diagnostica esta enfermedad. Más allá de que ningún hombre quiere dejarlo. A las mujeres les cuesta, pero a los varones es un hecho, se van del consultorio, pelean. Pero en las guías internacionales, o sea, uno tiene que tomar siempre algoritmos científicos, está indicado dejar de manejar. Todas estas cosas al paciente le cuestan muchísimo. Y si una familia que está al lado lo contiene, lo acompaña al tratamiento, le dice tenés que seguir, y sobre todo si la familia entiende lo que es la enfermedad. Porque acá tenemos una doble congoja. La familia, por otro lado, no acepta la enfermedad, porque no es una enfermedad como un tumor o un cáncer que vos la ves. Pensemos ahora en que a través de esta conversación que tenemos, alguien en casa está pensando, fulanito o yo no tendremos Alzheimer. Los exámenes diagnósticos son sobre todo esta cuestión del interrogatorio para ver los síntomas, o hay estudios que nos permiten llegar a un diagnóstico de certeza respecto de lo que esa persona tiene. ¿Cuáles son los nuevos criterios? Hoy por hoy tenemos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, en sangre, y marcadores de neurodegeneración temprana y tardía en los pacientes. ¿De qué tipo?
si uno marca, por ejemplo, con un PET, que es un estudio especial, es una tomografía, para el que no conoce, con emisión de positrones, con un líquido especial, que se llamó al comienzo compuesto de Pittsburgh porque se hizo en la Universidad de Pittsburgh, se diseñó en la Universidad de Pittsburgh, que valga la cosa, tenemos un amigo trabajando allá, que es el director general, que es el doctor Oscar López, un argentino, es el que dirige a los 100 y pico de investigadores. Ellos diseñaron ese complejo. Vos inyectás ese complejo, haces el PET y hasta 20 años antes de la enfermedad podés diagnosticar que hay amiloide cerebral. Qué importante. Ahora viene otra pregunta. Vos me dirías, ¿pero el amiloide dice que vos tenés Alzheimer? No, pero es un componente más. Bien. Después, ese amiloide se mide también en el líquido cefalorraquídeo con un biomarcador, que es justamente el amiloide, que es una partícula extracelular para la población general. Te enterás 20 años antes que puedes llegar a tener Alzheimer, es tremendo. Pero se pueden hacer cosas, y 20 años antes. El líquido cefalorraquídeo, termino cortito la idea, tenés que extraer, el amiloide es una molécula grande, proteica, pero la fracción de ese amiloide es la A-beta 42, es una fracción molecular pequeña. Vos haces una punción lumbar y lo extraes del líquido cefalorraquídeo. Conforme avanza la enfermedad o la cercanía que se diagnostique, el amiloide va disminuyendo en el líquido cefalorraquídeo. Hay otra proteína que es la tau, que está dentro de la célula, que para la población general la tau es como si fueran los andamios de un albañil. Es una proteína que le hace como la estructura. Si una neurona, por ejemplo, tiene forma estrellada o piriforme de pera, es porque la proteína tau le hizo esa formita por dentro, como si fueran pequeños andamios. Esa tau se fosforila, o sea, en esta enfermedad, por una carga genética, la tau se fosforila, es decir, empieza a romperse y la neurona pierde su forma y se baloniza. Esa tau empieza a expresarse hasta 5 años antes de la enfermedad en líquido cefalorraquídeo y aumenta desproporcionadamente. O sea que los cambios que se van produciendo ya están en el nivel organismo cerebral van generando determinadas situaciones que uno después las puede determinar por el Claro. análisis, ya sea en este caso a través de una tomografía PET. computada, tal cual, o... una punción lumbar. Perfecto. Con esta Entonces, característica, la persona está sana todavía. Acá yo me di vuelta y digo, para mí el Alzheimer no se curaba. Hay Entonces, tratamientos, porque hoy por hoy hay un montón de cosas para hacer. Es decir, se habla de prevención de la enfermedad de Alzheimer. No es curación, se hablan de métodos para prevenir. para que no se active, por decirlo de alguna Hay manera. reglas generales. A la cabeza lo que hace el doctor, o sea, un buen cardiólogo, lo que hay que prevenir son los factores de riesgo. Ustedes recuerden que para cerebro es lo mismo que dijo el doctor René Favaloro, la misma prevención que se hace para corazón, y se agregan 2 cosas más. ¿Qué se agrega para cerebro? La activación cerebral, que para decirlo en términos populares y que todos entendamos, no es hacer crucigramas, que es un mito. Hacer activación cerebral, y decirlo en 2 palabras, es hacer algo nuevo y diferente. Es un desafío mental. ¿Cómo se hace cuando el paciente avanza? Bueno, hay instituciones intermedias que son las casas de día, que son hogares que no se quedan a dormir, pero que van desde la mañana hasta la tarde, donde se les hace rehabilitación al paciente, se los trata médicamente, y la familia en esas horas descansa a sí mismo del paciente, y ya en horas de la tarde vuelve el paciente y se rearma la familia. Eso es como lo más humano y progresista que existe en todo el mundo ya hace muchos años. Acá en La Plata lo tenemos también, pero digamos, sería como una estación de paso. Y solamente cuando el paciente corre peligro para sí o para terceros, cuando la familia dice tiro la toalla, no doy más, de cansancio o porque no duermo de noche, se recurre a una institución geriátrica. O sea, la idea es no sobrecargar salud con un problema que nosotros conocemos como médicos fehacientemente, que una vez que uno interna ese paciente va a estar años. Para vos que estás del otro lado, te avisamos que Diana Cristalli nos ha llevado a ese mundo tan particular del Alzheimer, el infierno tan temido.